relación directa, pero no es una injerencia con la, ¿cómo es? Con el Poder Judicial. No es lo mismo. Bueno, La ya comisión estamos investigadora hace con... un trabajo y después hace el otro. Pero bueno. Gracias. Ya estamos con el padre Máximo, los saludamos Diego Armesto y Alejandro Cabrera. ¿Cómo le va? Gracias por atendernos a estas horas Diego, de tardecito. a ustedes, Hola, pero padre. ¿Cómo le va? tutéenme, por favor. Así Bueno, que Maxi, vamos a estar más cómodos así, Maxi, y tutearme, por favor. muy bien, yo te quedo... Yo soy muy clerical, padre. Claro. Si yo... No, Es más, tiene Bueno, la Clerishman y le falta el... sí, me agarraron ya la tardecita. Dije, bueno, está el streaming es bien, más está bien. tranqui. Siempre dicen que el streaming es más tranquilo. Claro. Sí, totalmente. Bueno, acá nosotros siempre hablamos mucho sobre narcotráfico y sobre cómo va coaptando los barrios, y la Conferencia Episcopal Argentina sacó un trabajo sobre cómo están tomando los barrios el narcotráfico, y bueno, desde la iglesia conocen muy bien el tema. ¿Qué es lo que quisieron comentar en ese trabajo y nos pueden comentar? A ver, en primer lugar, hay un contexto que es el Día Internacional de la Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas, que es una fecha instituida por la ONU, en donde siempre la Iglesia aprovecha también poder, en cierta manera, visibilizar lo que hace, no solamente en los barrios, sino en todo el país, respecto a la prevención y sobre todo respecto a lo que se hace con los jóvenes que vienen más rotos, ¿no? A los que llamamos hogares de Claro. Cristo, centros barriales, hogares y muchas actividades que tiene la Iglesia en esto, ¿no? Entonces, lo primero es visibilizar, como dice el documento, ¿no? Esto no nos puede empezar a parecer algo normal, ¿no? Nuestros jóvenes consumiendo en edades cada vez más tempranas, nuestros jóvenes muchas veces no teniendo motivaciones para salir adelante. Quienes trabajan en los barrios lo saben muy bien, la droga es cárcel o cementerio muchas veces, ¿no? Sí. Para los jóvenes, no hay otro lugar, ¿no? Entonces, bueno, la Iglesia hace un gran trabajo en esto y esta fecha es bueno visibilizarlo. Y junto con esto, bueno, las alertas que también la Iglesia manifestó, en primer lugar, en lo que tiene que ver con la presencia de un Estado eficiente en los barrios. Todos sabemos que estas cosas siempre necesitan de una ayuda integral, lo que tiene que ver con el alimento, lo que tiene que ver con la cloaca, lo que tiene que ver con una salita de primeros auxilios, con un acceso a la justicia en los barrios. Y esto es una alerta que la Iglesia ha dicho, ¿no? Que cuando el Estado se retira, cuando el Estado se va, lamentablemente este lugar lo ocupa el narcotráfico, ¿no? Ya hay testimonios en nuestros barrios y en muchos lugares donde, bueno, empieza a funcionar lo que se llama un Estado paralelo, que a veces lo veíamos en las series hace un tiempo y nos parecía una realidad muy lejana. Sí. Y bueno, hoy muchos curas de barrio están hablando de un Estado paralelo, ¿no? Bueno, y lo tercero es, que también tiene el documento como muy fuerte, en cierta manera pedir una mirada prioritaria sobre el financiamiento de estas obras. La Iglesia, junto con algunas iglesias evangélicas y también con otras organizaciones, son las instituciones que están en los barrios para recibir a los pibes rotos por la droga. Es el lugar donde puede ir una madre que ya no sabe qué hacer con su hijo. Y esto es, por supuesto, sostenido con muchísima generosidad y voluntariado, pero sobre todo necesitamos profesionales, ¿no? Es decir, cuando uno se acerca a la realidad de alguien que está roto por el consumo, por supuesto la contención, por supuesto la caridad, por supuesto el alimento, un lugar en donde estar. Pero además necesitas sostener un equipo de profesionales para poder sacarlos de ese lugar y poder reinsertarlos en una vida normal. Bueno, creo que en esas cosas son, Diego, Alejandro, un poco lo que es transversal a todo el documento. Es Padre, terrible. Sí, dale, dale, Diego, perdón, dale. ¿en qué parroquia usted, o esto es un documento en general No, con a ver, un reglamento? en mi caso trabajo como vocero de la Conferencia Episcopal, también tengo una parroquia en el conurbano bonaerense, en la zona norte, pero conozco Ah, mira. muchísimo de todo lo que están haciendo los curas villeros y lo que están haciendo centros barriales, hogares de Cristo. En el urbano de la provincia de Buenos Aires, que es lo que se conoce, diócesis de San Justo, Merlo Moreno, San Isidro, la misma capital federal, pero también les comparto que uno muchas veces escucha hoy situaciones de trabajo enorme, Santiago del Estero, Sí. Rosario, Córdoba. Es una Mira, Entre realidad que Ríos. Entre Ríos, Córdoba, Corrientes, ahora se ha abierto un hogar de Cristo también en Jujuy.
en todos lados, cuando la iglesia llega, te piden que abras un hogar de Cristo, esta experiencia de contención comunitaria para acompañar a los jóvenes rotos por la droga. A mí el tema de las adicciones me toca muy de cerca por cuestiones personales y es clarísimo, o sea, cuando usted dice jóvenes rotos y chicos rotos, que llega, es exactamente la palabra y me parece, o sea, me pareció tan potente cuando lo dijo, rotos, porque no hay otra forma de definirlo. Ahora, estos chicos que están rotos, ¿cómo los podemos componer, arreglar? Porque si uno habla de algo que está roto, es al que se puede arreglar, que se puede solucionar. A ver, la experiencia de los hogares de Cristo transmite siempre una experiencia que, en primer lugar, lo que necesitas es una experiencia comunitaria sana. Por eso, cuando uno va a los hogares de Cristo o a los lugares que albergan a los jóvenes rotos, lo primero que se trata de vivir es una experiencia comunitaria. La comunidad, nadie se salva solo, como decía el Papa Francisco, de un camino como este, ¿no? Es muy difícil pensar que un joven se levante a la mañana y diga yo no me drogo más. La verdad es muy difícil. Ojo, puede haber alguien que lo haga o que diga que lo hizo, pero la gran mayoría de las veces vos necesitas ayuda y necesitas la comunidad. Después lo que es el acompañamiento terapéutico, por supuesto, y algo que tienen muchísimas obras de la iglesia, es la posibilidad de que vos te empieces a sentir útil. Yo he tenido la posibilidad de, por ejemplo, recorrer toda la obra del Padre Tano en San Justo, ¿no? Y una de las cosas que siempre me maravilla más es ver que los mismos jóvenes que están en un hogar de recuperación son los mismos que prestan servicio en la comunidad a otra cosa, ¿no? Y que son los que te organizan la llegada a misa, que son los que te organizan la huerta, son los que trabajan en los distintos lugares que el Padre Tano tiene, porque también necesitas volver a sentirte útil. La droga lo que te hace sentir que no sirve para nada. Te roba el alma. Te roba el alma y te roba y le roba el alma a los pibes, a los que son más frágiles, ¿no? Por eso un poco la insistencia de este documento de la Conferencia Episcopal de que no puede empezar a dar lo mismo esto. O esta situación a veces de creer, bueno, si vos te drogás, arreglátelas. La sociedad madura y la sociedad crece cuando también te ocupás de aquellos que están al costado del camino y que necesitan estar con la comunidad y que necesitan vivir un camino de sanación. Y un llamado de atención también, ¿no? De que México, Colombia, Perú y Bolivia ya no están tan lejanos. A mí me impresiona que, mira, desde el año, ya de hace tiempo, te diría, obispos y sacerdotes muy presentes en los barrios populares te hablan de esta situación de un estado paralelo. Y eso es cada vez más fuerte, ¿no? Y te lo dicen y te lo comparten muchas veces con silencio, porque recordamos también que muchas veces los curas tienen que estar ahí en los barrios después, ¿no? Y no quieren dejar los barrios y quieren estar ahí, por eso muchas veces también cierta prudencia o cierto silencio como para trabajar en lo oculto, pero te hablan de situaciones que, insisto, como bien decía vos, la veíamos en las series hace un par de años, el narco que te festejaba la fiesta de 15, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y ahí le dejo preguntar a Diego, el narco en la villa, a ver, en la villa de acá a 15 cuadras de mi casa, yo también soy del conurbano, el narco es el banco, porque es el prestamista de última instancia, el narco es el que te protege porque no dejan entrar a la policía y es el que deja que no roban adentro del barrio, pues si vos sos amigo del narco no te roban. El narco es el que regentea, lamentablemente, y fomenta la prostitución adentro del barrio a cambio de drogas. O sea, no es solamente venta de droga. El narco es el que, viste que, bueno, veíamos en las series que le hacían murales a Pablo Escobar y cosas por supuestas actividades comunitarias que hacían adentro del barrio, pero que era simplemente, justamente, para controlar la situación. Esto es para graficar un poco lo que el padre habla de estado paralelo. Diego. Si me perdonaste, te sumo una cosa más en todo eso, que todo eso aumentado por el tema del juego online en los barrios. Oh, eso no es lo un sabía. tema muy unido a todas estas cuestiones de financiamiento, le dan para jugar. Deuda de dinero o de pago de deuda de dinero. El juego online se ha convertido también en, si pensemos que cada chico tiene un casino en su mano hoy, ¿no? Claro, y es un problema muy grande en los menores de edad, eso también. Que no hay ningún tipo de regulación y que sabemos perfectamente muchas veces que las plataformas no tienen una mínima regulación para poder cuidar justamente a nuestros pibes que se meten en deudas con ese tema y lamentablemente después aparece la figura de alguien a decir yo te pago la deuda a cambio de muchas veces un
un trabajo para estas personas. Diego. Padre, ¿cómo juega el rol de... A ver, yo creo que la iglesia, con este documento, lo que hace es, a ver, pongamos el punto sobre la I, pero ¿cómo juega o cómo se coordina con algún poder del Estado? Es decir, por ejemplo, con el Poder Judicial, con la policía. Es decir, ¿hay alguna manera de un trabajo mancomunado de los distintos estamentos del Estado también? ¿O eso es solo la iglesia y bueno, vemos después cómo termina? Porque hay algo que es real, porque el chico este pibe roto, que cae en la cárcel por este mismo tema, después cuando sale peor. Sí. Sí, a ver, yo creo que siempre la gran enseñanza de la iglesia ha sido que todos estos trabajos necesitan de autonomía y cooperación, que no son contradictorias, ¿no? Claro. La iglesia es una entidad autónoma que trabaja y que evangeliza de acuerdo a sus principios, pero al mismo tiempo trabaja en cooperación. Esto pasa en muchísimos barrios. Yo creo que hoy que muchas veces se ha puesto en tela el tema de la intermediación o se ha criticado. Por supuesto puede haber excesos y puede haber errores, pero cuando uno va a los barrios, vos te das cuenta de la importancia que tiene el Estado presente, que tiene la salita de primeros auxilios, que tiene la delegación de la justicia que pueda estar en un barrio, lo que significa muchas veces la iglesia evangélica también, que acompaña y que muchas veces trabajan hasta con las iglesias y las capillas en conjunto. Yo creo que el abordaje tiene que ser integral, que es lo que va a pregonar siempre la iglesia, ¿no? La otra vez Gustavo Carrara, presidente de Cáritas, decía que siempre hay que recordar que la pobreza es un fenómeno multicausal. Claro. Entonces, uno, por supuesto, puede acompañar el alimento y está muy bien hacerlo. Ahora, esa persona necesita ir a un baño que sea un lugar higiénico y necesita una cloaca y necesita una calle para poder salir, si tiene que llevar a su bebé a la salita y tiene que llevar muchas veces también a poder hacer un trámite, ¿no? Que es un poco a esto lo que apunta el documento cuando habla de no desfinanciar toda esa presencia, esos programas, esos proyectos que están en los barrios. Me contaba alguien de Santiago del Estero el otro día que en algunos lugares, por ejemplo, lo que significa que vos tengas una oficina de la justicia cerca para hacer un trámite en un barrio es un montón. Que no es lo mismo dirigirte hacia la ciudad o hacia una capital. Bueno, desarmar todo ese entramado de presencia muchas veces es complicado para la gente, ¿no? Bueno, pasa si tenés que ir de González Catán a San Justo, Claro. sin ir más lejos. Sí, tal cual. Padre, para ya despedirlo, ¿qué le pasa cuando ve esta guerra entre Israel, entre judíos y el Islam? ¿Cómo lo vive usted como católico? Yo recuerdo mucho cuando veo las imágenes de la guerra, siempre lo que decía el Papa Francisco, de que la guerra siempre es un retroceso. Y siempre recuerdo esto que decía Francisco, de que en la guerra nunca mueren los que las organizan, ¿no? Claro. Eso siempre, a mí siempre me viene ese pensamiento a la cabeza, ¿no? Si en la guerra mueren los pobres y los niños, ¿no? Eso siempre me pasa eso con la guerra, ¿no? Creo que nos hemos acostumbrado en este mundo de tanto debate, incluso muchas veces hasta en la guerra mismo pensar de qué lado estoy. Y con la guerra no se joroba, ¿no? La guerra es muerte siempre. Y siempre uno desea que cualquier conflicto que haya se pueda zanjar mediante el diálogo, mediante la diplomacia, mediante los caminos normales, ¿no? Pero siempre recuerdo eso que decía el Papa, en la guerra nunca se mueren los que la organizan y todos sabemos el sufrimiento para los niños, para los adultos, para las familias, y lo que significa muchas veces que la guerra, aún la ganes, nunca le hace bien al pueblo, nunca le hace bien No, al pueblo. claro, alguien pierde. Exactamente, ¿no? Ahora, Siempre padre, la última por mi lado. Te habla mucho de Francisco, pero qué importancia el nombre de León, ¿no? Sí, en estas circunstancias que vive el mundo, ¿no? Porque con Alejandro lo hablamos en el momento que hacíamos las apuestas, en ese momento nosotros apostábamos quién iba a ser el Papa. todo. No ganó nadie. No ganó nadie. No, perdimos todo porque estaba el tapado que nos mató a todos, pero qué importancia, ¿no?, que tiene el tema de la Renum Novarum, la Centésimos Annus, y este nombre que tiene mucha impronta en la doctrina social de la Iglesia. Me parece que hay como, es decir, la elección del nombre me parece que fue fundamental para la impronta que va a tener este papado, que creo que no se aleja mucho de lo que
un poco Francisco le puso en la dinámica a la iglesia, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo creo que creo sí desde otra lógica que no es la lógica de la imposición y no es la lógica del pensamiento único. Eso me parece que hoy la iglesia ha entendido que es parte del mundo y Claro. del mundo cortás. No, nadie viene a traer una verdad que la bajás como si fuera un acordeón que cae del piso, un piano que cae del piso séptimo. Pero sí creo sinceramente que hoy la doctrina social de la iglesia, la justicia social, la preocupación por el bien común son pensamientos lógicos, pero al mismo tiempo que hay que empezar a hacerlos de vuelta en el mundo. Creo que hay que empezar de cero. Y me parece que el papado de León tiene mucho de esa cuestión de, empecemos a hablar de vuelta de esto, porque no puede ser que nos hayamos olvidado de principios tan básicos en la convivencia humana, como por ejemplo que la guerra está mal, digamos, ¿no? Claro. Le voy a contar algo que Diego acá es testigo y ya con esto lo despedimos, que me pasó a mí, personalmente, a mí y a mi hijo. Y cuando fallece Francisco, entre que fallece Francisco y es electo León, a mí siempre Diego me carga porque yo soy cristiano, era católico, dejé el catolicismo, siempre fui cristiano, y él me cargaba porque ya sos anticlerical, qué sé yo, en tono de chiste, ¿no? Pero en ese lapso tuve un acercamiento muy, muy cercano al catolicismo de vuelta, y cuando es elegido León, mi hijo, acá tenemos cerca la iglesia de Lourdes, mi hijo de 7 años, que no está bautizado, porque fue la decisión de no bautizarlo con la mamá, me dice, vamos a Lourdes, papá, quiero ir a Lourdes. Y fuimos. Y cuando salimos de Lourdes me dijo, papá, me quiero bautizar. Y en el medio yo estaba recontra conmovido con el tema de vuelta del Espíritu Santo adentro mío de manera muy fuerte. Se lo quería contar por esto que había dicho Diego. Y hay 110 personas mirándonos. Si nos quiere dejar una bendición, es lo que le iba a decir. Bienvenida. Bueno. Le iba a manguear que esto va gratis. Bueno, la gran mayoría de las cosas en la vida son gratis. Bueno, primero gracias por la invitación a ustedes. Siempre es bueno poder participar en estos espacios. A veces que uno en la vida siempre por los medios como vocero anda siempre entrando y saliendo. Qué bueno poder charlar unos minutos tranquilos, así que se los agradezco. Y desearles a todos, ¿no? que realmente, yo pensaba recién un poco, lo decías vos, si alguien en su casa nos está viendo, ve esto después, si tiene algún familiar que está pasando un momento de dolor, de adicción, se puede salir. ¿A dónde? Eso me olvidé. Si alguien está mirando en este momento y está por drogarse o conoce a alguien que está por drogarse, ¿a dónde puede llamar o a dónde tiene que ir? Hoy en día, anda a la parroquia cercana a tu casa, que yo estoy convencido que en cualquier parroquia hoy te van a recibir. Y si no, entra en la página Hogares de Cristo, buscá en redes sociales Hogares de Cristo. Hogares de Cristo. Y comunicate porque seguro van a estar ahí. Y es esto, ¿no? Si estás pensando en cómo salir, sabé que se puede salir, sabé que hay comunidades que te están esperando. Y a esas madres que la están pariendo, como si hubieran parido un hijo de vuelta, esperando que su hijo se cure, también esta bendición. Y a todos los que trabajamos en los medios también, que podamos visibilizar y hacer sentir a todos, sean creyentes o no. Como decía el Papa, les mando la bendición y a aquellos que no tienen fe también la buena energía para poder vivir y ser adelante. Esas bocinas que escuchan es porque está llegando una procesión por el 26 de junio acá cercano en mi parroquia, porque bueno, se juntan los jóvenes que están laburando en esto para empezar a ponerle pilas y que la gente vea lo que hacen los Hogares de Cristo. Muy bien, perfecto. Dios los bendiga a todos. Muchísimas gracias. Cuente con nosotros y cuente con que lo vamos a volver a molestar seguido, porque la verdad que fue un placer charlar con usted. Lo que ustedes con vos, Dios Maxi, perdón. Sí, por favor. No los quise interrumpir en la nota, pero la próxima, que no haya que decir que me tuteen. La próxima con camisa negra. Yo soy muy hincha de un club de fútbol, el más importante del mundo, y es River, de River. Está esperando el partido. Está por, con eso por eso te dije que no tenía problemas con el horario, porque hoy la noche tiene 15 larga con amigos para ver el partido. Así 15 rosarios ahí atrás tiene la más. Yo creo que vamos a necesitar un par de novenas hoy, me parece. Nos vemos, padre. Chau, chau.